Bienvenidos a este nuevo video. Hoy día vamos a comentar un tema que genera polémica siempre que se toca. Es acerca de la continuidad o no de los dones espirituales. Para esto sabemos que hay dos bandos, ¿no? Los cesacionistas y los continuistas. Los cesacionistas creen de que algunos dones del espíritu que están registrados en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios ya han cesado, mientras que los continuistas sostienen que todos los dones siguen vigentes. Ahora, ¿cuáles serían los dones que han cesado? Según la postura cesacionista, serían básicamente los dones de revelación, el don de profecía, el don de lenguas y el don del conocimiento. Y digamos, en muchos casos, algunos cesacionistas también afirman que el don de sanidad ha cesado. No en el sentido de que Dios no puede de forma sobrenatural sanar a alguien. Todos aquellos que creemos en el poder de Dios, en que Dios es real y actúa en favor de su pueblo, creemos que Dios sigue actuando sobrenaturalmente cuando Él así lo decide. Y por lo tanto en nuestras oraciones intercedemos por los enfermos. Y conforme a lo dicho en la carta de Santiago, vamos, ungimos con aceite al enfermo y oramos por él. Entonces, no es que nosotros no creamos de que Dios no puede sanar. Lo que muchos afirman es que no hay en la actualidad una persona que tenga el don de sanidad. Son dos cosas diferentes. Pero lo que está claro para cualquier cesacionista es que no hay revelación extra bíblica ahora. Nadie puede decir, Dios me dijo, salvo si es que lo dice por medio de las escrituras. Puede decir, Dios me dijo después de haber leído las escrituras, no mediante una visión, no mediante un sueño, no mediante una revelación privada. Muy bien. Ahora, vamos a las escrituras. ¿Por qué los cesacionistas dicen de que estos dones de revelación ya no están vigentes? En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, en épocas anteriores, Dios habló por medio de los profetas, antes de Cristo, pero en los tiempos finales ha hablado por medio del Hijo. Eso está claro. Juan 14:6 dice que Cristo es la verdad. La revelación dada por Cristo y que está registrada en los evangelios es la máxima revelación que Dios ha dejado a su pueblo. Ya no hay nada que se le pueda añadir a ese mensaje. Ahora, aquellos que son continuistas dicen, pero ¿en qué parte de la Biblia dice de que los dones de revelación han cesado? Si nosotros somos solo escritura, tenemos que ceñirnos a lo que dicen las escrituras y allí no vemos en ningún lado de que hayan cesado estos dones. El versículo usado por los cesacionistas, primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 8, que dice, el amor jamás dejará de existir, en cambio las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Los secesionistas piensan de que esto es una referencia a algo que iba a ocurrir ya dentro de algunas décadas, de que estos tres dones iban a dejar de existir. Mientras que los continuistas van hasta el versículo 10 y dicen,
pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Y ellos dicen, ¿qué es lo perfecto? Bueno, lo perfecto sería la venida de Cristo en gloria. Entonces eso significa que hasta que Cristo venga en gloria, estos dones no van a cesar. Pues bien, tenemos que, si hay una disparidad de interpretación bíblica, tenemos que ir a lo que dice la historia. La historia nos dice de que a partir de mediados del siglo II, no se registra, salvo en ocasiones esporádicas, señales de estos dones milagrosos, don de profecía, don de lenguas o don de un conocimiento especial. No hay mayores registros. Eso no significa que hayan cesado por completo, porque sí hay registros esporádicos, pero mucho menores que en comparación a décadas previas. Y es coincidente que ya justamente a mediados del siglo II ya estaba escrito todos los libros que conforman el canon bíblico. Y ya algunas iglesias habían adoptado estos libros como el canon. Entonces, hay una relación entre ambos sucesos. Y esto es un dato histórico. Algunos podrían decir que es coincidencia simplemente. Y otros podrían indicar que es una muestra de que ya con la revelación completa de parte de Dios en su palabra, estos dones de revelación no eran necesarios. Ahora, si nos vamos a la Confesión de Fe de Westminster, que como reformado debo tener como documento subordinado a la palabra de Dios, en el capítulo 1, sección 6 dice, la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesta en la Biblia, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Biblia, a la cual nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en la Biblia. Nosotros los reformados, dentro de nuestra liturgia, tenemos una oración de iluminación antes de leer la palabra y de predicarla. Porque sí, creemos que el Espíritu Santo que está en nuestro interior es el que nos convence de pecado, es el que hace que podamos comprender en toda su real dimensión las Escrituras. Pero no creemos que el Espíritu nos revele algo ajeno, extra a lo que dicen las Escrituras. Ahora, guiándome del libro Redescubrir el Espíritu Santo, que es un libro que yo recomiendo, del autor Michael Horton, él indica tres cosas sobre los dones señales. En primer lugar, todos los dones que da el Espíritu Santo, como se los identifica en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, son para el bien de los demás. Primera de Corintios 12:7 dice, pero la manifestación del Espíritu les dada a cada uno para provecho. Entonces, el Espíritu es para beneficio de la comunidad, no para beneficio mío. Aquí él cita al autor Richard Gaffin, quien dice lo siguiente, la forma de determinar nuestros dones espirituales no es preguntarnos qué es lo mío, cuál es mi especialidad que me separa de los demás creyentes y me da un lugar de distinción dentro de la iglesia. En lugar de esto, el Nuevo Testamento toma un enfoque mucho más funcional. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es la situación en la cual Dios me ha puesto a mí y cuáles son las oportunidades que encuentro para servir a los demás creyentes, de palabra y de obra? No debemos tanto preocuparnos en saber cuál es mi don, sino en ingresar dentro de la obra que Dios está haciendo
por medio de la iglesia y allí en la colaboración que yo hago voy a descubrir mi don. En segundo lugar, todos los dones fueron dados sobre todo para avanzar el evangelio por todo el mundo y para edificar a los santos. Todos ellos derivan su poder del ministerio de la palabra y sirven para propagar ese ministerio de todas las formas posibles, tanto formales e informales, tanto de palabra como de obra. John Stott dice lo siguiente en cuanto al don de lenguas. Existe una fuerte suposición previa, teológica y lingüística, según la cual el fenómeno del que se abre la primera carta a los Corintios es el mismo al que se refiere Hechos 2. En primer lugar, la frase en el texto griego son casi exactamente iguales. Y una de las primeras normas de la interpretación bíblica es que las expresiones idénticas tienen igual significado. En segundo lugar, el nombre glosa tiene solo dos significados conocidos. Del órgano que está en la lengua, del órgano, la lengua, y del lenguaje. No hay ninguna garantía lingüística para traducirlo de otra manera, como una declaración extática. Esto no sería una traducción, sino una interpretación. De forma similar, el verbo relacionado con la interpretación de lenguas se refiere a la traducción de lenguajes. Por último, cuando el apóstol Pablo habla de aquellos que hablan en lenguas en privado, dice que aquel que habla en lenguas sin traducción solo se está edificando a sí mismo, no está exhortando a que lo haga, sino que está haciendo una crítica irónica. Le está diciendo, si tú dices que hablas en lenguas en privado, solo te edificas a ti mismo. Es irónico. No le está diciendo, qué bien, sigue haciéndolo. Y por último, hermanos, en tercer lugar, algunos de los dones espirituales son para el ministerio extraordinario de la época apostólica y otros para el ministerio que continúa ejerciendo la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Por ejemplo, en Lucas 10 se nos habla de los 70 discípulos que regresaron a Jesús emocionados de gozo porque hasta los demonios se les sujetaban en nombre de él. Todos recordamos esto. Ahora, ¿hay alguna indicación de que fueran enviados de nuevo? ¿Hay alguna indicación de que exista una función especial dedicada a un ministerio que haya seguido existiendo? Esto nos recuerda algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. A los 70 ancianos nombrados bajo Moisés en Números 11. Estos profetizaron como testimonio de que el Espíritu los había dotado para ser líderes. Vamos a leer Números 11, versículo 25. Dice lo siguiente. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. Entonces, estas profecías que lanzaban estos 70 ancianos eran una muestra que habían sido dotados para el liderazgo que iban a ejercer sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, no vemos que estos ancianos hayan seguido profetizando durante todo su ministerio. El don de lenguas es una señal de juicio temporal contra los judíos que rechazaban el nuevo pacto. Es un momento único en la historia de la redención. Así como hay una sola encarnación de nuestro Señor, una sola resurrección, una sola ascensión, también hay un solo Pentecostés. Algunos dicen, necesitamos un nuevo Pentecostés, pero el Pentecostés ya se dio.
es un episodio, un evento único en la historia de la redención, que fue profetizado en Joel capítulo 2 y que tuvo su cumplimiento. Y ya está. Lo que nosotros tenemos que ansiar, sí, es tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene. Eso cada cristiano debe anhelar y debe rogar a Dios por ello. Pero no debemos anhelar tener ciertos dones, y menos aún suponer que por tener ciertos dones somos más espirituales, estamos en mayor conexión con Dios que otras personas. El llamado don de lenguas, era un don de hablar en idiomas extranjeros, desconocidos para el hablante. Eso está claramente registrado en el capítulo 2 de Hechos. La gente que estaba allí en la multitud podía entender lo que estos galileos estaban hablando. Entonces, si lo que tú escuchas actualmente y que se hace pasar por don de lenguas no suena como un idioma, sino simplemente son frases inconexas o son palabras que se repiten, eso no es un idioma. Uno puede darse cuenta cuando alguien está hablando un idioma que es desconocido para mí. Yo no entiendo el significado de las palabras, pero puedo entender de que es un idioma. Pero si son simplemente frases inconexas, no es ningún idioma. Eso no es el don de lenguas que está registrado en Hechos de los Apóstoles. Eso es mucho más parecido a ciertos fenómenos que también se ve en religiones paganas africanas y en otros fenómenos religiosos. Tengamos cuidado, hermanos, de querer identificar ese fenómeno de estado alterado de conciencia con el don de lenguas registrado en Hechos de los Apóstoles. No es lo mismo. Con respecto al don de profecía, el don de profecía ha cesado como profecía predictiva y como nueva revelación. Ahora, el don de profecía podríamos interpretarlo como predicar la verdad de Dios, que está ya revelada en su palabra. Y no necesitamos un conocimiento especial de parte de Dios, mas sí necesitamos la iluminación del Espíritu para poder comprender lo que ya está escrito aquí en su palabra. Bien, amados hermanos, espero que esto les pueda servir para tener una cierta claridad en cuanto a este tema. Por último, debo admitir de que hay muchos hermanos continuistas e incluso hermanos carismáticos que tienen un gran aprecio por la verdad de la palabra y que son muy estudiosos de la palabra. No podemos generalizar a todos. No todos caen en excesos. Algunos tratan de guardar un equilibrio entre la palabra y el espíritu. Pero el problema es que ellos no entienden que el espíritu se manifiesta principalmente por medio de la palabra y por medio también de los sacramentos. No se manifiesta de manera directa a las personas, sino a través de medios creados. El creer que se manifiesta de manera directa a las personas por medio de visiones, por medio de sueños, es una idea que, aunque pueda considerarse que tiene base bíblica, tiene mucho misticismo mezclado allí también. Debo reconocer también de que muchos continuistas y carismáticos son personas que aman a Cristo y que hacen un gran esfuerzo por propagar el Evangelio. Y que este error en el que ellos están no hace cuestionar para nada su salvación final. Ellos son hermanos en Cristo a los que debemos amar y respetar. Sin embargo, considero que bajo la guía bíblica e histórica, ellos tienen una posición equivocada. Dios les bendiga, amados hermanos, y que siempre
cuestionemos nuestras doctrinas a la luz de la palabra de Dios principalmente. Que podamos todos juntos llegar a la plenitud de Cristo. Todos, tanto cesacionistas como continuistas, necesitamos ser más como Cristo. Si te gustó este video, dale like, activa la campana de notificaciones para saber cuándo aparecerá un nuevo video y también, si es que no estás suscrito al canal, suscríbete para que de esta manera puedas estar enterado de otras novedades. Dios te guarde, amado hermano, y hasta un próximo video.